Hoy presentamos procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio es un procedimiento judicial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario. En nuestra legislación, esta descripción es válida solo si no hay oposición por parte del demandado, pues si la hay, su trámite cambia y se asimila al procedimiento ejecutivo. El procedimiento monitorio se fundamenta en documentos que, sin ser títulos ejecutivos, prueban fehacientemente la existencia de una deuda o de la relación jurídica previa entre el acreedor y el deudor. Si el deudor no comparece a contestar la demanda o no se opone al pago, adopta la forma de un procedimiento de ejecución, es decir, es un instrumento procesal para crear títulos de ejecución a través de la actitud pasiva del deudor. El procedimiento monitorio tiene un carácter sui generis, ya que no es en estricto sentido un proceso de conocimiento ni tampoco un proceso de ejecución. Si bien se puede sostener que es un proceso de conocimiento para exigir obligaciones exclusivamente dinerarias, ya que no se funda en título ejecutivo o en título de ejecución, esta afirmación resulta inexacta, ya que por un lado, en este procedimiento, los intereses de las obligaciones dinerarias vencidas no se pueden reclamar desde que ellas se hicieron exigibles, sino únicamente desde que se citó al demandado. La demanda monitoria y por otro, si el demandado deudor no se opone a la pretensión, se pasa directamente a la ejecución. Tampoco se puede afirmar que es un proceso de ejecución, puesto que por un lado, como ya se dijo, no se origina en título ejecutivo o título de ejecución, y por otro, si es que el demandado deudor se opone a la pretensión, el juzgador deberá convocar a una audiencia para resolver sobre la certeza del derecho reclamado y presumiblemente existente. El procedimiento monitorio no es posible iniciarlo para reclamar cualquier tipo de obligación, pues este está reservado exclusivamente para obligaciones que reúnan las siguientes características: a. Deudas dinerarias líquidas, exigibles y de plazo vencido; b. Que su monto no exceda de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, actualmente hasta 18.750, y c. Que no consten en título ejecutivo. Vale reiterar que el artículo 360 aclara que solamente desde que se cita el reclamo, la deuda devengará el máximo interés convencional y de mora legalmente permitido. La deuda reclamada en procedimiento monitorio requiere ser aprobada en alguna de las formas expresamente establecidas en el artículo 356, las que, dicho sea de paso, son muy amplias. A. Mediante documento cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor, o con su sello, impronta o marca, o cualquier otra señal física o electrónica proveniente de dicha deudora o de dicho deudor.
Estos documentos no necesariamente deben referirse o deben tener como fundamento una relación comercial, sino cualquier relación jurídica que se haya dado entre deudor y acreedor por una sola vez en forma periódica. B. Mediante facturas o documentos cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos que sean de los que se comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor. En este caso, los mismos documentos aparejados a la demanda deben demostrar, a más de la deuda reclamada, la existencia de una relación previa, especialmente de carácter comercial, entre acreedor y deudor, que haga creíble la existencia de aquella. Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor para acudir al proceso, deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor. En este caso, a más del documento creado unilateralmente acompañado a la demanda, el actor deberá aportar prueba suficiente de la existencia de una relación previa y duradera entre acreedor, deudor, que haga creíble la existencia de la deuda reclamada. C. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo u otras organizaciones similares o de cualquier o de quien ejerza la representación legal de estas de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos. D. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien. Asumimos que este último requisito implica que el inquilino esté en uso del bien al momento en que sea citado con la demanda, aunque luego lo haya desocupado, pues hacerlo después de la citación sería una actuación de mala fe. Por otro lado, resulta inentendible la frase por el término que señala la ley. Probablemente se quiso decir por el monto que señala la ley. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones, materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral. En esta última situación, lo único que se puede reclamar son las remuneraciones mensuales o adicionales no pagadas, nada más. La competencia del juez para conocer y resolver la controversia por vía monitoria
se fijará en razón de la materia. Esto quiere decir que este procedimiento puede ser conocido por un juez civil, de inquilinato o laboral, dependiendo de la pretensión reclamada. De conformidad con el inciso segundo del artículo 357, si la cantidad reclamada no excede de 3 salarios básicos unificados actualmente hasta 1.125, no se requerirá el patrocinio de un abogado. No obstante, la oposición del demandado en este caso provocará que las partes puedan acudir a la audiencia sin defensa técnica, lo cual contraviene normas internacionales de derechos humanos y resulta inconveniente en la práctica para el buen desarrollo de la audiencia. Llamar a defensores públicos en ese momento no creemos que sea una solución adecuada. Procedimiento. La demanda o el formulario deben contener, además de los requisitos generales, especificación del origen y cantidad de la deuda. En cualquiera de los casos se acompañará obligatoriamente el documento que prueba la deuda reclamada y, de ser el caso, prueba de la existencia de la relación previa entre acreedor y deudor. El juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el término de 15 días para el pago y mandará que se cite al deudor. Si el deudor paga la deuda, el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el archivo de la causa. En cualquier estado del procedimiento, las partes podrán acordar una fórmula de pago que será aprobada por el juzgador. Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única con 2 fases. La primera, de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, y la segunda, de prueba y alegatos, previo a convocar a la audiencia o al momento de hacerlo. El juez debe conceder al actor término de 10 días para que anuncie nuevas pruebas que se refieren a los hechos expuestos en la contestación a la demanda, de conformidad con lo establecido en la regla general contenida en el artículo 151, inciso cuarto. Si no hay acuerdo a este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego de lo cual oirá los alegatos de las partes y en la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación. En este proceso no procede la reforma a la demanda ni la reconvención. Si el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio inicial quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución. Artículo 358, tercer inciso. Características. Las características del procedimiento monitorio son: 1. Proceso sui generis, mixto, conocimiento, ejecución. 2. Vía rápida y ágil para la reclamación de deudas dinerarias líquidas, exigibles y de plazo vencido, siempre y cuando no haya oposición. 3. Se inicia solo con los documentos establecidos en la ley, no títulos ejecutivos. 4. Cuantía hasta 50 salarios básicos unificados. 5. Menos de 3 salarios básicos unificados
No se requiere patrocinio de abogado. 6. Si hay oposición, se da audiencia única.